Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Méndez Podcast. Como siempre, para nosotros es importante a través de este espacio y con la visita de nuestros especialistas poder comunicar a ustedes sobre diferentes temas de salud, de la manera que ustedes puedan entender enfermedades, tratamientos y soluciones. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante interesante y por el cual queremos que ustedes nos acompañen durante todo el programa. Vamos a hablar de cálculos en la vesícula y, por supuesto, para poder entrar en detalle, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Él es el doctor Alberto Medina. Él es especialista en cirugía laparoscópica. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por invitarnos en el programa Méndez Podcast, donde vamos a hablar e instruir a los pacientes y personas, la población de la zona sur, acerca de esta enfermedad que ha venido a tomar un auge o a afectar a la mayor parte de la población, que ha ido en crecimiento, y todo esto debido al aumento e incremento de tanto nuestros problemas digestivos en la alimentación por el consumo alto en comidas grasosas, en comidas rápidas, el cual vamos a poder explicar más adelante qué consiste, qué afecta y cómo podemos por lo menos saber orientarnos qué tener y qué cosas no hacer y cómo poderlo resolver. Por supuesto, doctor, y es necesario orientar a la población detalladamente porque, bueno, mucho escuchamos de cálculos en la vesícula, cálculos renales también y tantas situaciones que se dan de salud. Pero en esta ocasión, enfocándonos en los cálculos en la vesícula, para poder entender más o menos, empezamos explicando qué son esos cálculos. Bueno, los cálculos en la vesícula, como su nombre normalmente lo dice, cálculos, piedras, que son formaciones que se aparecen en este órgano que se encuentra a nivel de un segmento del hígado debajo de él. Su función primordial es almacenamiento de bilis, ¿ok? La bilis proviene y se produce meramente en el hígado. El hígado es el que se encarga de producir esta bilis por medio de un metabolismo que es para la absorción de las grasas. Normalmente se produce porque la vesícula, ya sea, hay varios factores, varios pronósticos, partes anatómicas que alteran su funcionalidad y equilibrio en la bilis y se produce una normalidad, ya sea en la concentración de su formación de la bilis. La bilis normalmente está formada por tres principales fundamentos o una fórmula, como les explico yo a todos mis pacientes para que nos entiendan. Está formada meramente por agua, sales biliares que nosotros las reabsorbemos a nivel del intestino y producido por nuestro organismo, electrolitos y aquí meramente principalmente el colesterol. Entonces cada uno está formado como un porcentaje, una cucharada o un cc de cada forma un equilibrio, forma un triángulo equilibrado de la producción. ¿Qué pasa cuando uno de estos se altera? Ya sea consumimos menos agua, consumimos más grasas y colesterol, por generalmente es lo que sucede, entonces la bilis ya no es líquida, sino que se hace espesa. La vesícula es un órgano receptor, como un tanque, una cisterna, o cualquier recipiente que pueda acumular agua cuando vamos a necesitar la bilis, que se necesita cuando nosotros hacemos o consumo de una comida grasosa. Entonces, si nuestra bilis es más espesa de lo normal y principalmente tiene más o está saturada más de grasa de lo normal, cuando cae en el órgano receptor, como sea ya en su casa, donde lo ven ustedes, ponen un recipiente, un consumo que es más pesado, tiene tierra o lo que quiera, se sedimenta. Lo mismo sucede en la bilis, al haber más principalmente concentración de grasa, la grasa, al no utilizarla, porque la vesícula no meramente pasa contrayéndose a cada rato, sino que solamente cuando nos alimentamos y nos alimentamos que cae grasa a nuestro estómago, en nuestro organismo se activa, entonces después permanece en reposo. Al presentarse la mayor concentración de grasa se precipita lo que es cristales de colesterol
que en el fondo comienzan a formar un lodo o lodío biliar. Después esto progresa a cálculo en la vesícula. Meramente este proceso tarda entre 2 a 5 años en formarse, ¿ok? Así que no es que en 2 semanas de que yo tengo una mala alimentación o que esto hasta dentro de 2 semanas empecé a sentir síntomas, es que tengo esta enfermedad. Muy probablemente ya tenía cálculos, como más adelante vamos a explicar los síntomas, no prestaba mucha atención, buscó algún especialista al tener algún síntoma, o a veces dejan un hallazgo incidental, se hace un ultrasonido y sale que tiene cálculos. Entonces los cálculos, meramente para caer en el tema, es la producción como de piedras, pero el principal problema es porque nuestra bilis está muy sobresaturada, no hay un equilibrio adecuado. Al caer en la vesícula, que es donde se producen, principalmente porque hay otros lados donde se podría presentar, que es a nivel de los conductos, entonces se empiezan a formar los cálculos por un acúmulo de lodo biliar que se une con los cristales y se va formando los cálculos de diferentes tamaños. Hay gente que forma muy pequeños, 3 milímetros, 2 milímetros, arena biliar, otros pueden medir hasta 1 centímetro, 2 centímetros o todo el tamaño de la vesícula biliar. Wow. ¿Esto puede afectar a algunas edades específicas, doctor? Normalmente sí hay un rango de edad más predominantemente que es de entre los 35 y 40 años de edad. Es una patología más frecuente entre estos años de edad debido, pues, ya sea al consumo de alimentos altos en grasas, colesterol, y que en ese pico de edad, pues por lo general nuestra actividad física se ha visto un poco más mermada, hay más sedentarismo, entonces donde más principalmente tiene un auge la patología. Bueno, en cuanto a el acumular por los malos hábitos, usted lo ha mencionado, ¿verdad? Generalmente nos confiamos, los seres humanos somos tan confiados y usted lo ha mencionado bien. Nuestros hábitos son una acumulación y obviamente entrando en edad todo va cambiando. Exactamente. Todo va cambiando. Le preguntaba sobre a quiénes, bueno, a qué edades afecta más, usted ya lo explicaba. Igualmente ha mencionado que afectan más a las mujeres. Sí, meramente. Esta patología se asocia a unos factores de riesgos, ¿ok? De los estadounidenses, ellos lo denominan como las 4F, probablemente mujer, femenina, 40, la edad de 40 años de edad, también la gestación o fertilidad y la obesidad o un aumento de una persona que tenga un índice de masa corporal en sobrepeso o en obesidad es más predisponente a tener la enfermedad, ¿ok? Que entonces estos factores son los que afectan. No quiere decir que no va a afectar a hombres, que no puede afectar a mujeres en otro rango de edad. Siempre, pero esto es como una pauta de que es una patología de 10 personas, 9 sean mujeres, 1 sea varón, ¿ok? También está relacionado la parte genética, como les explicaba, en la parte de la formación de los cálculos. En un 80% de la formación los cálculos están su principal formación o concentración de colesterol hace que de estos se le llaman cálculos entre pardos y oscuros y los que son claros o de colesterol que son amarillos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros encontremos de ese es la principal etiología. Hay unos que son negros, pequeños, pues generalmente esos son pardos, están más relacionados a una alteración a nivel hepática ya genética de la persona y que tenga una reabsorción demasiado pronto de las sales biliares y hay una concentración más de sales biliares en la bilis que de agua y de colesterol. Entonces se hace más oscuro, es una bilis más verdosa, más oscura, negra y los cálculos son más negritos cuando se forman, un lodo más negro. En cambio, si el principal alteración en el equilibrio de la formación de la bilis es por colesterol, ya todo el mundo ve el color de la grasa es amarilla, entonces los cálculos son amarillos más que todo en esa parte. Con la parte genética no podemos hacer mucho, es muy difícil saber si en realidad lo va a tener o no tener, pero
si lo precipita o ya tiene la parte genética más un mal hábito alimenticio, todavía tiene más riesgo todavía de padecer la enfermedad. Sin embargo, cualquier buen hábito cambia pronóstico. Cualquier buen hábito cambia el pronóstico. Esa es una de las más adelante vamos a hablar un poco acerca de ello, cómo podemos mejorar o qué es lo que podemos hacer para evitar esta patología. ¿Cuánto ha aumentado en la actualidad, doctor, la incidencia de personas con cálculos en la vesícula? Actualmente vemos que esta patología sí era un poco frecuente, pero ahora se ha ido un poco más al auge, más creo que un 50% de la población, más que todo de aquí en la zona sur, ha aumentado en esa patología. En cambio, creo que es la parte de más demora quirúrgica a nivel hospitalario prácticamente de padecer, y esto viene relacionado tanto con el crecimiento poblacional, el crecimiento económico, la urbanización, más puestos de comida, una movilidad o actividad más rápida, menos tiempo para cocinar en casa, más tiempo de comprar comida fuera de nuestro hogar, y asociado también al sedentarismo. No tenemos una educación de realizar ejercicio de entre semanas, o darnos un chance de tener una hora o por lo menos 30 minutos de ejercicio, de ejercitación, para poder acumular o para poder limpiar parte de nuestro cuerpo, parte de las toxinas que se generan por nuestro organismo. Nuestro organismo no es 100% independiente, son células, cambian, necesitan una buena adaptación. Ellas se adaptan según a lo que tiene su estilo de vida. No quiere decir que una persona sana no pueda tener una enfermedad, pero tiene menos riesgo de presentarla. En cambio, estas enfermedades, como le dijimos, enfermedades metabólicas no transmisibles, que no es que la transmite una persona a otra, sino que nosotros las adquirimos más que todo por nuestro estilo de vida. Entonces somos nosotros los que adquirimos estas enfermedades por nuestros propios hábitos. Sé que es un poco difícil querer cambiar, pero con algo se comienza. Pero sí ha aumentado bastante la patología, más frecuentemente en personas más jóvenes todavía. Antes creo que andaba alrededor de unos 50, 60 años la patología, tal vez porque el método de diagnóstico era la manera de realizarse por medio de realizarse un ultrasonido. Antes no se contaba con tanto radiólogos, centros diagnósticos, más que todo era más por clínica y era raro el que podía realizarse un ultrasonido. En cambio ahora, como le digo, la urbanización ha provocado que haya más aumento de la tecnología. Al realizarse el ultrasonido, nos detectan que tenemos cálculos en la vesícula. Bueno, ahora bien, hablando del tema de síntomas, ¿verdad? ¿Cómo detectarlo? Porque si ya sabemos qué son y de alguna manera hemos ido escuchando en su descripción cuáles son los factores principales que detonan esta enfermedad, que queremos recalcar, lo ha dicho el doctor, no sucede de la noche a la mañana, y es eso todavía más riesgoso, ¿verdad? Y debe crear más conciencia en la población en los cuidados que debemos tomar en nuestros hábitos. Doctor, ¿cuál es esa sintomatología? Porque queremos detectar, pueden parecerse con otras enfermedades, y es por eso que debemos tener atención a lo que nos explica. Por lo general, los síntomas clásicos o que comienzan sin que se presente un caso de agudización o un cuadro agudo de cálculos en la vesícula, que es una de las complicaciones de tener cálculos en la vesícula. Por lo general, a veces es que después de la alimentación, ya sea una alimentación normal o una alimentación copiosa, alta en grasa, 20 minutos después sentamos un dolorcito, cólico, como que me cayó algo pesado el alimento a nivel de nuestro abdomen superior. Puede ser ya sea en el epigastrio o en el cuadrante superior del lecho. Da un poquito de dispepsia, distensión abdominal, siente como que tal vez diga la gente que ahora como grasa y me cae mal. Me cae pesado. Me cae pesado. Va a veces, mucha gente esta patología la confunde o la asocia que pueden ir de la mano
como le dijimos, entre usted tiene más riesgo de comer alimentos fuera de su hogar o preparados, tiene un riesgo de tener una enfermedad que se llama enfermedad de Helicobacter pylori o enfermedad por reflujo gastroesofágico secundaria de Helicobacter pylori. Entonces, mucha gente piensa, tengo la bacteria, se hace la prueba de la bacteria, le sale positiva, le dan tratamiento, termina el tratamiento, luego sale negativo para la bacteria, pero siempre sigue teniendo los mismos síntomas, que son dolor después de 20 minutos de haber comido, tiene una distensión, dispepsia, siente como que le cayó pesado, tiene un reflujo. Entonces ahí va donde un médico, el que lo trató, y él no, bro, por lo general a veces buscan el gastroenterólogo, ya al descartarle cual sea una patología gastrointestinal meramente del estómago, duodeno, le mandan a hacer un ultrasonido y sale que tiene cálculos en la vesícula, y luego pues nos mandan y lo refieren a nuestra persona. ¿Cuál es la forma correcta de diagnosticarlo? Usted ha mencionado ultrasonido. La forma correcta de diagnosticarlo era por la clínica primero, le pregunta al paciente todas estas preguntas, en la anamnesis sacamos y uno lo orienta y manda a pedir el ultrasonido. El ultrasonido, la enfermedad para su diagnóstico son 3 ítems o 3 pilares. Ajá. La clínica, que ya sea que tenga estos dolores recurrentes después de haber comido comida grasosa principalmente. Luego el estudio imagenológico, que es la imagen, que hace un ultrasonido, tiene que tener las piedras. Y el ítem C son exámenes laboratoriales. ¿Qué pedimos en los exámenes laboratoriales? Por lo general va relacionado un hemograma, la parte normal, cómo está el colesterol, triglicéridos, bilirrubinas, que son las que mejor evalúan la parte del hígado, las transaminasas también que evalúan la parte del hígado. Por medio de esto detectamos, solo ocupamos 2 de 3 criterios de los ítems para poder diagnosticar la enfermedad. Por lo general es la anamnesis, más lo confirmamos con el estudio de imagen. ¿Puede una persona tener cálculos durante un periodo y no causarle molestias o no sentir ningún síntoma? Se da, es muy frecuente. A veces esto es más frecuente que nos busquen personas de alta edad, ya sea de 80 años, que vengan, tiene su hijo, cuida más a su mamá, o ya sea a su papá, le manda a hacerse chequeos más rutinarios que antes no se hacía, tal vez joven o de menor edad, le mandan a hacer un ultrasonido por cualquier otra X patología, o presenta un dolor abdominal, se hace ultrasonido y tiene cálculos en la vesícula, o un chequeo de rutina, se hace un ultrasonido sin tener síntomas y le sale con cálculo de la vesícula. Antes se pensaba, no da dolor, no da sintomatología, se deja igual, no se opera, se mantiene. Ahora han cambiado las reglas un poco del juego, porque se ha visto que tener cálculos en la vesícula pues aumenta el riesgo de tener ciertas complicaciones que a largo plazo pues le salen o le pasan factura mayor al paciente, ya sea en la parte económica, su comorbilidad, el estado de vida empeora y puede complicar su parte de la vida. Por eso antes pues solo decía, si no tenía dolor no se operaba, pero ahora han cambiado un poco las reglas. Ahora todo el cálculo que tenga en la vesícula hay que operar. Bueno, y justamente a esa pregunta íbamos. ¿Todo tipo de cálculo en la vesícula requiere cirugía o no? La verdad que meramente todo cálculo que se tiene en la vesícula, dependiendo del tamaño, pero si tiene cálculo es quirúrgico. Cuando pues nosotros le daríamos como un chance de no operar a esta paciente, como tal vez tenga un parte de sintomatología de dolor, se hace un ultrasonido y sale lodo biliar, que es como la primera parte o el primer proceso antes de empezar a formar los cálculos. Es solo como la arenilla, es como el sedimento que usted tenga tal vez en su tanque y todo. Entonces, ¿cómo lo limpiamos? Mejorando pues los hábitos, ejercicio, hidratación. Hay ciertos medicamentos que nos ayudan en este momento a poder hacer un barrimiento de ese lodo y que pueda salir sin causar ningún problema. ¿Ok? Eso siempre se le explica. Pero vaya, si tiene barro biliar, aunque sea en las primeras etapas, y es bien sintomático, repetitivo, y el paciente pues ya empieza a tener cuadros o comienza con alguna complicación, sí es quirúrgico, sí hay que operarlo.
Bueno, imagínese usted lo complicado que puede llegar a ser los cálculos en la vesícula. Estamos conversando con el doctor Medina. Vamos a hacer una breve pausa comercial para poder seguir ampliando sobre este tema, porque en realidad que las molestias que puede ocasionar estos cálculos pueden ser bastante complicados hasta mandarlo a la emergencia. El doctor Medina, después de esta pausa, nos ampliará sobre algunos métodos que usted puede llevar a cabo para evitar tener una complicación de esta magnitud. Ya regresamos. En el Laboratorio de Análisis Clínicos Méndez trabajamos cada día para cuidar lo más valioso, tu salud y la de tu familia. Ofrecemos atención personalizada con calidez humana, con tecnología de última generación y un equipo altamente calificado. Garantizamos resultados confiables, oportunos y reproducibles. Para estar más cerca de ti, contamos con varias sucursales en la zona sur, Principal Choluteca, disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Clínica Guadalupe, Clínica Sinaí, El Triunfo, San Lorenzo Valle, Nacaome Principal, Nacaome Trauma Sur, San Marcos de Colón, Monjarás. Ofrecemos entrega de resultados vía WhatsApp y correo electrónico. Confía en los que siempre cuidan de ti. Laboratorio de Análisis Clínicos Méndez. Eficiencia, calidez y confiabilidad. Bien, gracias por continuar con nosotros en Méndez Podcast. Estamos hablando sobre los cálculos en la vesícula y el doctor Medina pues ha ampliado sobre los síntomas, cómo identificarlo. Ahora bien, doctor, estamos también interesados en saber qué pasa si alguien decide no operarse. Bueno, si alguien no decide no operarse, hay 4 a 5 complicaciones que podrían suceder si usted es una persona asintomática. Y una complicación si usted es una persona asintomática que dice no me estorba, no me molesta, nunca me ha dado dolor, ahí me lo dejo. Ok, vamos con la persona que es sintomática y ha tenido dolores cada vez que coma grasa. Ok, eso funciona así. Por eso cuando parte del tratamiento, antes de realizar una intervención quirúrgica, es que usted tenga una dieta baja en grasa. Nada que incluya nada de grasa animal, vegetal, aunque sea grasa saludable, ¿ok? Va a causar que usted haga una compresión de la vesícula o un vaciamiento de la vesícula. Por lo general, esto sucede cuando usted ingiere grasa y cae en el estómago. Hay una hormona que se llama colecistocinina. Esa se activa con la grasa. Entonces, siempre que usted come grasa, la vesícula se va a contraer porque ocupamos la bilis para poder saponificar las grasas o degradar las grasas. Eso viene del hígado en un conducto que se llama conductos hepáticos, o sea, a nivel del hígado. Luego a nivel de cerca del duodeno se llama conducto colédoco, con la unión del hepático con el cístico que viene de la vesícula, y ese va a dar a una región casi por la cabeza del páncreas. Por eso tiene cierta parte de afectación o una complicación tener cálculo que puede afectar al páncreas y va a unirse en esa segunda y tercera porción del duodeno donde se vacía la bilis. Entonces siempre que usted coma grasa le va a dar dolor por la vesícula por esta hormona. Esta hormona al caer hace que se contraiga la vesícula, que se vacíe el recipiente para liberar la bilis, y al tener los cálculos, como es un recipiente, lo puede obstruir. ¿Ok? Entonces el cálculo obstruye el único conducto de entrada y salida que tiene. Al obstruirse, la vesícula comienza un proceso de inflamación, como el mismo proceso de un apéndice, porque es una víscera hueca, solo tiene una luz. Entonces al obstruirse esa luz se empieza a inflamar. Al ser un órgano, ella también produce moco, produce un poco de líquido, y al obstruirse la salida se va a empezar a inflamar. A eso le decimos una colecistitis aguda. Para ese diagnóstico hay que complementarlo siempre con exámenes. Por lo general es un dolor en el cuadrante superior derecho, a nivel debajo de la costilla del lado derecho. Mucha gente a veces comienza en el epigastrio, se irradia hacia el lado derecho o en el cinturón debajo de la costilla.
cuesta respirar o que me traba, que me refiere el paciente. Por lo general da fiebre, pues es un dolor que dura más de 6 a 12 horas con ese dolor, a pesar, como mayoritariamente estamos acostumbrados, me da un dolor, tomo algo, a pesar de haber tomado algún medicamento para el dolor, siempre persiste. Entonces aquí hay que buscar atención médica porque muy seguramente su vesícula se agudizó de estar sin ningún problema, ahora está inflamada. Eso le llamamos colecistitis aguda. Entonces es una complicación que puede resolverse, es una cirugía, una urgencia médica, hay que operarla, ¿ok? Para poder resolver el problema. Pero esto ya conlleva un poco más de costos y porque el paciente va a llegar, hay que hacerle más exámenes para ver, volverle a repetir el ultrasonido y al saber que tiene una colecistitis aguda se opera dependiendo del tiempo que lleve, ya sea horas, un día, 2 días. Hay gente que acumula pus dentro de la vesícula por el mismo proceso inflamatorio y esto ya prolonga la estancia hospitalaria entre 5 a 7 días. Entonces, de haber tenido los cálculos que se lo resuelve, se hace una cirugía electiva, usted se opera y a las horas puede estar en su casa o al siguiente día. Ahorita va a estar de 4 a 5 días hospitalizado por el mismo problema de la vesícula. Otro caso es que los cálculos que están dentro de la vesícula se salgan hacia afuera, migren o se salgan de la vesícula. Esto sucede cuando tiene dolores a repetición o los cálculos son pequeños. Y aunque no sean pequeños, aquí los diámetros en los conductos son bien pequeños. El diámetro más grande ahí de la vía biliar son de 5 a 7 milímetros. Hay cálculos que pueden medir 3, salirse unos 2, 3 y por efecto de masa trabarse los dos y obstruyen el tubo. Es como una obstrucción de una alcantarilla. Entonces, al obstruirse la bilis ya no pasa al intestino. Entonces se va de regreso hacia donde venía, del hígado. El hígado se congestiona, la bilis es tóxica para el hígado, entonces el hígado lo que hace es que la saca del mismo órgano y la tira a la circulación, porque su retorno venoso del hígado, ahí viene la vena porta y la vena cava que se unen para la cava superior, entonces él tira la bilis a la circulación. Entonces, contaminación de sangre. Contaminación de la sangre por bilis. Hay niveles más altos de bilirrubina de lo normal. Por eso aquí también hacemos exámenes, ya salen alterados, porque hay una obstrucción de los conductos que lleva la bilis hacia el intestino. Entonces, al haber esta obstrucción, usted va a empezar a tener un cambio de coloración, se va a poner amarillo, ya sea los ojos. No sé si han visto la serie muy famosa, Los Simpsons, que son de ese color amarillo. La gente que tiene problemas en la vía biliar o que un cálculo se movió y está obstruyendo la vía biliar, torna ese color amarillento. Llega a niveles altos de bilirrubina, más meramente por este problema. Hay otras patologías que también podrían dar el mismo caso, ya sea un cáncer ahí de la vía biliar que obstruya, un cáncer gástrico también que obstruye en esa porción de la ampolla y lo va a manifestar con aumento de la bilirrubina. Entonces, el riñón filtra la sangre, filtra la bilis, la saca la bilirrubina de la sangre y va a empezar a orinarla. Entonces, su orín ya es más oscuro por el mismo color que da la bilis. Entonces, esto se llama un síndrome ictérico obstructivo. Paciente que después de un cuadro de dolor, 2-3 días, empieza con un tinte ictérico o coloración amarillenta de la piel o de los ojos, o orina oscuro, nosotros eso le decimos coluria, como Coca-Cola o té frío, y ya no hace el pupú característico del color, normalmente café. La bilis también tiene otra función que además de ayudar a degradar las grasas, nos ayuda a darle el color café amarillento a las heces. Al no pasar bilis al intestino, no recibe ese color, no se degrada la bilis en estercobilina y le da el color característico, entonces sale un pupú incoloro o sin color, que eso nosotros decimos acolia, sale un color pupú como blanquecino, como que haya comido la gran cantidad de grasa. Entonces a eso es un síndrome ictérico, hay una obstrucción de la vía biliar. Que puede comprometer al paciente, puede provocar una colangitis, que es una inflamación de toda la vía biliar que ocupa una emergencia de resolver en 24 a 72 horas su problema, porque si no se va a complicar. Tiene una semana de hospitalización ya ganada por ese proceso, entonces esto es lo que sucede. Otra causa es lo mismo, se sale el cálculo de la vía biliar, no la obstruye, porque puede ser que sea pequeño, pero el cálculo pasa raspando todo el conducto de la vía biliar.
hasta donde su desembocadura. Ahí en esa desembocadura está la cabeza del páncreas. El páncreas le puede dar una pancreatitis por los cálculos biliares, ya sea que el cálculo obstruya el conducto de conexión de la cabeza del páncreas o que dañe o vaya raspando las paredes e inflame la cabeza del páncreas. Entonces el páncreas ya no tiene salida de sus enzimas pancreáticas, que el páncreas, además de tener una función metabólica endocrina, tiene una función exócrina que ayuda a degradar las grasas, ayuda a degradar los carbohidratos y las proteínas de nuestro cuerpo. Y al tener unas enzimas que llaman amilasa y lipasas pancreáticas, como dice su nombre, enzimas degradan. Al no salir al intestino y degradar la comida para poder absorber las proteínas y los carbohidratos, lo que hace es que se autocome el mismo páncreas donde se produce, entonces causa una inflamación del páncreas, que puede ser severo, algo leve, una pancreatitis leve mínimo tiene 4 o 5 días de hospitalización, a una pancreatitis severa que puede estar meses hasta UCI por una afectación meramente de todo el páncreas, causar una necrosis y una complicación mayor. Entonces, de un simple cálculo ya tenemos 2 patologías, tercera la colititis en menor grado, pero que puedan comprometerle bastante su estado de salud hasta llevarlo a la muerte. Por supuesto, a tal gravedad puede llegar una complicación. Y el otro lado, si no me opero, no causa dolor, ¿qué pasa? Cáncer de vesícula. ¿Okay? Se ha visto y relacionado que tener los cálculos por más de 10 años dentro de la vesícula va a cambiar su epitelio. Es decir, de tener un epitelio estratificado, va a ser un epitelio que se queratiza o se hace un poco más resistente para evitar la fricción con el cálculo. Entonces eso predispone a que cambie la célula dentro de la vesícula y usted sea propenso a tener cáncer de vesícula. Entonces esos pacientes mayores de 80, 90 años que nos llegan con cálculo, o tengo una vesícula que le dicen vesícula en porcelana, escleroatrófica, es decir, esta esclera dura por alrededor, por fuera ya se está empezando a endurecer por el mismo proceso de tener cálculos en la vesícula, en su pared. ¿Okay? Entonces eso hay un riesgo bien potencial de tener cáncer de vesícula. Si usted no se opera y está joven, vaya, no le causa molestia, unos 30 años y no me molesta, o pasa el tiempo y después acordó, sí, yo padecía de cálculos, pero nunca me ha molestado. Muy probablemente cuando tengo 80 años, si llega a esa vida, muy probablemente ya tenga un cáncer de vesícula por esta patología. Bueno, interesante, doctor, sin duda alguna. Ahora, ¿hay algún momento en el que sí se puedan disolver estos cálculos? Como habíamos hablado anteriormente, antes existe un medicamento, ahora ya no lo utilizamos para poder ayudar a disolver los cálculos. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema? Por lo general se dan etapas tempranas cuando solamente hay lodo biliar y que podemos cambiar el hábito y ayudar a barrer ese sedimento de la vesícula. Pero cuando ya está formado el cálculo no beneficia en ayudar a darle este medicamento porque este solo actúa sobre las sales biliares, entonces ayuda a reducir los cálculos que son formados previamente por sales biliares. Los pardos los disminuye de tamaño, pero como ya expliqué anteriormente, al disminuirlos de tamaño, ¿cuál es el riesgo? No es como el riñón, que el riñón, pues el diámetro más pequeño del uréter es de 1.2 centímetros, el más pequeño. ¿Puede expulsarlo? Puede expulsarlo, en cambio aquí el más grande es de 7 milímetros. Entonces, para que la capacidad de que se obstruya es mayor, porque es más pequeño el diámetro, en cambio en los riñones. Por eso no se da el tratamiento de ayudar a disminuir el tamaño de los cálculos, porque lo que causaríamos más bien es un problema al paciente. Causaríamos que pueda tener un síndrome ictérico, que le pueda dar una pancreatitis o que le pueda dar una colangitis. Entonces pone más en riesgo de vida al paciente tratándolo de expulsar y complicarlo hasta poder llevarlo a la muerte por quererlo expulsar con el medicamento, porque solo ayuda a disminuir ciertos cálculos, no en su totalidad el tamaño. Entonces ahora, por eso ya se comprobado por muchos estudios, no se da, el medicamento se dejó de utilizarse y ahora, como le explicaba, ahora el cálculo en la vesícula es quirúrgico por todas estas cosas. Entonces hay nueva innovación, nuevas formas de ayudar a resolverlo,
¿Cómo lo vamos a explicar? Porque tampoco nos dicen, hay un estudio que se llama diagnóstico terapéutico y a la vez, que es la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Nos metemos con una cámara por el estómago, a donde está la porción donde vienen los cálculos, la unión de la vía biliar, y por ahí se mete se canula ese acceso y se puede meter solo a la vía biliar, pero todavía no hay una tecnología que podamos llegar a la vesícula. Si pudiéramos con eso, por medio de eso, llegar a la vesícula, sí podríamos hacer un barrido y preservar la vesícula. Pero la vesícula en su entrada tiene como una válvula check, ¿okay? Que solo deja entrar líquido y salir la bilis espesa o los cálculos, más que todo si es un caso. Pero si viene una guía y quiere entrar de atrás hacia adentro de la vesícula, no la deja, son unas válvulas de Heiser. Entonces por eso no podemos sacar los cálculos, ya sea con una canastilla o algo dentro de la vesícula. Si usted tiene cálculos dentro de la vesícula, lastimosamente pues hay que quitarle la vesícula. Ya si usted forma cálculos en la parte de los conductos, vías biliares, por medio de esta cirugía y procedimiento podemos sacarle los cálculos sin necesidad de hacer una cirugía que se vea puramente por fuera. Sí, la herida. Sin herida abierta, para poderle sacar los cálculos. ¿Qué sucede, doctor, cuando la persona ya tiene que vivir sin la vesícula? Es decir, ya sucedió el proceso, ya usted explicó cuánto tiempo le puede llevar la recuperación, que también, ¿verdad? Imagino que hay cambios de hábitos completos en una persona ya sin su vesícula. Pues mire, principalmente uno dice que puede volver a vivir normalmente como vivía anteriormente, pero si usted vuelve a vivir como vivía anteriormente, lo llevó a tener esta patología. Yo por lo general lo personalizo dependiendo la edad del paciente, qué edad tenga, cuánto tiempo consuma. Yo le explico, sí, no puede volver a un consumo alto en grasa porque le puede dar tal vez un dolor cólico pequeño como cuando tenía la vesícula. Pero esto es causado por el paso abrupto de la bilis hacia el intestino, es decir, al quitar el reservorio, el tanque que almacenaba la bilis, lo quedan los conductos. Estos conductos por lo general se dilatan un poquito después de la cirugía. Tarda unas 3 a 4 semanas esta dilatación para hacer un poco más de espacio, para llenar o dilatar más el conducto del vaciamiento de bilis. Entonces, si usted come grasa, va a vaciar en menos porción, pero de forma más directa hacia el intestino. Entonces, si come gran cantidad, ocupa más cantidad de bilis. Al hacer más cantidad, va a obligar a que aumente la presión o pase más bilis hacia su intestino. Entonces, eso causa un dolor o un tipo de reflujo, porque la bilis sí irrita un poco el intestino. Da patologías de reflujo o algo cuando la bilis es demasiado espesa y da un poquito de daño a nivel de la mucosa. Entonces pues va a dar esta sintomatología, el paso abrupto da ese dolor como que le cayó un poco mal, y la bilis al caer en gran cantidad en el intestino da diarrea. Entonces al paciente pueda comer y le va a dar un poquito de dolor y le va a dar diarrea. Es decir, me va a decir me cayó mal la comida, pero por lo general es por esto. Yo les especifico que vaya, si comía para esta fecha estamos tamales, pierna. Si comía uno, ya pasar el 2 o 3, solo puede comer la mitad de lo que se comía antes. Igual la misma porción, ya sea de chuleta, ya sea de tajadas fritas o algo, no la misma cantidad que se comía. Se les da también un seguimiento, porque no todos respondemos de manera igual. Los pacientes que tienden a formar cálculos que sean meramente de sales biliares, hay que darles otro tratamiento, porque su bilis, su problema no es en la vesícula meramente, era en el hígado a nivel de la producción de sales biliares. Entonces hay que dar un medicamento para evitar que su reabsorción sea en mayor cantidad y no pueda volver a salir. Pues entonces este tipo de personas comen, aunque diga, pucha, ya me operé y siempre sigo con el mismo malestar, siempre sigo igual y ya me quité los cálculos. Entonces, ojo, por lo general ese tipo de pacientes que su formación de cálculos eran pardos de bilirrubina, entonces hay que dar ese medicamento para ayudarles a que tenga un mejor desenvolvimiento de su vida. Cambio, si era por colesterol,
y quitamos la vesícula, pues al tiempo, a los 3-4 semanas, usted puede volver a alimentarse normalmente como se alimentaba en menor cantidad. Uno le especifica que qué pasa si sigo igual. Pues muy probablemente una persona joven de 30, 40 años, todavía tiene 20, 30, 50 años más de vida. Como especificamos, la vesícula es un reservorio, quitamos el reservorio. Si ya quitamos la vesícula y siempre tenemos el mismo problema de alimentación, altos en grasa, colesterol, puede volver a formar cálculos en los conductos que quedan. Entonces ya va a tener que volverlo a operar en unos 10, 20 años por no tener un hábito adecuado. Entonces, bueno, doctor, en realidad que en medio de toda su explicación hemos visto, obviamente, las complicaciones severas a las que nos puede llevar un descontrol alimenticio y especialmente con la formación de estos cálculos en la vesícula, a tal punto de tener que llegar al extremo de quitarla, ¿verdad? Que obviamente tiene una función importante en nuestro cuerpo, y es aquí donde entonces queremos que usted nos indique esas medidas conscientes, porque aquí todo es conciencia, a nadie se le va a obligar, ¿verdad?, a cómo llevar un estilo de vida saludable y equilibrado. ¿Qué es lo que nos puede evitar en la medida de lo posible recaer o formar cálculos? Idealmente, pues si ya lo operaron y aún no lo han operado o no tiene cálculos, ¿cómo evitamos no tener cálculos en la vesícula? Idealmente una buena hidratación de agua, ¿ok? Si ven, la bilis se forma por agua, salen biliares y colesterol. Si usted toma agua, es como le explico a mis pacientes, es como cuando usted hace un jugo o algo. Si le queda muy espeso o le queda muy dulzudo, pues si le echa un poquito de agua mejora o su aspecto o su sabor. En cambio, la hidratación, esto va a estabilizar el equilibrio en la bilis, va a hacer que no sea tan espesa, sea más fluida, más viable para que pueda tener un mejor equilibrio. El ejercicio, ¿ok? El ejercicio semanal de entre 3 a 4 días a la semana ayuda a mejorar o a desechar las cosas tóxicas, los niveles altos de colesterol de nuestro cuerpo. Entonces ya va a evitar dos cosas que ayudan a formar cálculos, y lo otro a mejorar su alimentación, también ya ayuda a disminuir los niveles de colesterol para poder tener un equilibrio adecuado. Para lo que hablamos anteriormente, porque es más frecuente en las mujeres o muy frecuente en las mujeres embarazadas o que tienen un parto o vienen saliendo de un parto, esta parte fundamental con el agua. Okay, yo creo que todos los ginecólogos donde va, sí le dicen que se hidrate, pero tal vez no tienen tanto hincapié. Pero esta es la base, una buena hidratación, tomar bastante agua más. Pues en nuestra querida zona sur, que es un poco caliente, hay que tomar entre más bebidas, no necesariamente hidratarse con refrescos, bebidas hidratantes. Idealmente tiene que ser o sales de hidratación oral estables, no tan niveles tan altos para una deshidratación, sino que algo leve, y agua. Entonces esto ayuda a que no haya un acúmulo, entonces ayuda a barrer más ese lodo biliar. El ejercicio también ayuda a que su bilis no sea tan espesa, no haga un sedimento. Mejorar la alimentación, pues ya no va a tener tanto colesterol en su organismo, ya no se va a hacer una bilis más espesa. Esto ayuda. Entonces las mujeres embarazadas por lo general tienen este problema, que ellos, además de por la gran cantidad de hormonas que tienen que formar para poder procrear la vida que llevan en su interior, la mujer, el estrógeno y progesterona, su principal molécula o la principal molécula que le da vida o formación a la hormona de la mujer es el colesterol. Contradictorio, pero las mujeres son más grasa que masa muscular y el hombre es al revés, más masa muscular que agua, porque nuestras hormonas funcionan de manera diferente. Entonces la mujer ocupa más grasa para formar su hormona. Cuando está embarazada, esos niveles de hormonas tienen que ser exorbitantes para poder formar vida, entonces ocupa mayor producción, entonces el cuerpo ocupa más grasa, saca más grasa de los lugares de reserva o pide más grasa, entonces hace la producción de colesterol sea más alta durante el embarazo. ¿Cómo evitamos que tengamos complicaciones? Tomando más agua, ya sea tanto en mujeres embarazadas, en pacientes jóvenes, idealmente hacer ejercicio, no se evita tener esta patología.
Viene la otra parte, que es la hereditaria, que esa no la podemos quitar. Muy probablemente, si su familia o su mamá tuvo cálculos en la vesícula, tiene un riesgo un 80%, si es mujer, de tener cálculos en la vesícula. Entonces, si usted ya sabe que mi mamá ya tuvo cálculos, yo muy probablemente tenga cálculos, si se hace un ultrasonido y no tiene, lo ideal es que se cuide tomando agua, buen ejercicio de alimentación y disminuyendo el consumo alto de grasas sobresaturadas, y con eso pues se va a evitar todas las complicaciones o un procedimiento quirúrgico para quitarle la vesícula. Bueno, y en general, definitivamente el cuidado de su salud está principalmente en sus manos, pero si le tocara, ¿verdad, doctor? Tener que visitar el médico, si siente alguno de estos síntomas que hemos estado mencionando y que probablemente habrían una gran cantidad de recomendaciones, doctor Medina, que usted podría seguir enumerándole a la población sobre este tema que ha sido, déjeme decirle, bastante interesante conocer a detalle sobre los cálculos en la vesícula, la función que tiene la vesícula como tal, ¿verdad? En nuestro cuerpo, y cómo conecta con otros órganos también importantes, y que al final de cuentas pues es necesario acudir al médico a tiempo. Todo a tiempo se trata de mejor manera. Doctor Medina, muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente le agradecemos. Esperemos que en otra ocasión toquemos otro tema también importante de orientación a la población, que es tan importante también para Centro Hospitalario Méndez, Laboratorio Méndez, y al final de cuentas como este espacio de educación para ustedes en el tema de salud. Méndez Podcast está justamente encaminado en eso. Si usted necesita atención, ha escuchado los síntomas que aquí se han mencionado, o tiene alguna otra necesidad en atención de su salud, puede visitar tanto al doctor Medina como cualquiera de nuestros especialistas en el Centro Hospitalario Méndez. Doctor, sus palabras finales. Bueno, aquí estamos durante la población para poderle, estamos a su atención en Centro Hospitalario Méndez, consultorio 4, cualquier duda, pregunta o cualquier familiar o algo lo podemos atender sin ningún problema para resolverle sus dudas. Podríamos profundizar un poquito más las técnicas que le convenga para la manera de su extracción. Muy comúnmente ahora todo es laparoscópico y no hay ningún problema y la recuperación es muy rápida, no tenga miedo. Por lo general la cirugía es bastante segura en las manos expertas o en las pacientes que nos hemos capacitado para hacerlo de la mejor manera. Esperemos que pues estos temas sean de su agrado y poder estar aquí nuevamente en otro tema para poder educar a la población y poderle ayudar a resolver sus problemas. Bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, y a ustedes los esperamos nuevamente en un episodio de Méndez Podcast. Que estén muy bien.